febrero del 88 se expresó la voluntad de crear una alianza entre todos los partidos y ampliar la alianza para luchar por elecciones libres pero al poco tiempo, a los pocos días, como el gobierno afirmó perentoriamente que no aceptaría reformas a la Constitución, se acordó convertir la alianza en una concertación de partidos por el no. Y así nació el 2 de febrero del año 88, la concertación de partidos por el no. Si se inscriben 7 millones de chilenos, 6 millones de chilenos, dije yo, vamos a ganar. Y el triunfo del no es abrir camino al retorno a la democracia, porque iba a ser la derrota de la posición de la Junta y de quienes la defendían. Y desde luego, fuera o no Pinochet la persona que la Junta propusiera, él iba a quedar derrotado, porque el sistema de él en el plebiscito era a favor de su sistema o en contra de su sistema, ¿sí o no? Piense usted que en esa época, el año anterior, la oposición había ganado todas las federaciones de estudiantes. En los 2 últimos años, la oposición había ganado todas las directivas de los consejos de los colegios profesionales. O sea, en el mundo que tenía cierto grado de independencia frente al gobierno, era claro que la oposición era mayoritaria. ¿Cuál era el riesgo? Que hubiera intervención el día de la elección. Y lo otro, que la gente tuviera miedo y no fuera a votar. Pero al inscribirse una masa grande de ciudadanos, era evidente que la correlación de fuerza iba a favorecernos a nosotros. Porque si bien la Junta y concretamente Pinochet tenía un respaldo sólido en un grupo importante de gente, principalmente ligada al sector económico y del mundo de los partidos de derecha, lo cierto es que la realidad que expresaba la base social era que, especialmente en los gremios, en los sindicatos, en las universidades, era que el mundo oficialista estaba en minoría. Entonces el problema es que la gente se atreviera, y el más leve signo o más decidor signo de que se atrevía era inscribirse en los registros electorales. El caso de Chile era un caso en que estaban puestos los ojos de todos los demócratas del mundo occidental, por lo menos. Piense usted que ya había democracia en Argentina, ya había democracia en Brasil, en Uruguay, es decir, en el grueso de los países de América Latina que habían caído en dictaduras militares del mismo tipo de la de Pinochet, estas ya habían terminado. Entonces, el mundo venía de vuelta y el gobierno, es decir, el gobierno era visto con malos ojos por la comunidad internacional. Los últimos acuerdos de Naciones Unidas condenando a Chile por violaciones a los derechos humanos habían sido casi unánimes, a diferencia de los primeros que fueron por mayoría más o menos estrecha. Pero en definitiva fue año que pasaba, años en que había más repudio internacional a este gobierno. Yo, como siempre, en día de elección me levanté temprano, luego me fui a votar
Yo entiendo que voté donde he votado habitualmente desde hace muchísimos años, en una escuela ahí en el sector de Providencia, donde yo resido, y después me fui al comando y estuve prácticamente todo el día en el comando. Lo que sí me acuerdo es que durante todo el día estuvimos tranquilos, pero cuando empezó la hora de los recuentos, estábamos... en el día tuvimos una intranquilidad. A ver. Las mesas funcionaban muy lentamente, porque estaban formadas por personas que por primera vez les tocaba esta tarea, algunas que no habrían estado nunca. Mesas, 5 miembros en todas las mesas, y resulta que por lo menos a veces los 5, otras veces 3 o en fin, cualquier número, no era primera vez que votaban o primera vez que se ponía en práctica el sistema para ello. En consecuencia, además, los locales había policía que vigilaba a la gente que entrara, y este control solía causar demoras. Entonces, a eso de las 2 de la tarde, en distintos barrios de Santiago donde habían mesas, las colas eran de 1 cuadra, de 2 cuadras. Entonces el temor que a nosotros nos bajó es que la gente se cansara y se fuera para su casa y no votara. Entonces los llamados que nosotros hacíamos era a que la gente tuviera paciencia. Fue un día muy caluroso, a unas les tocaba hacer cola en lugares asoleados, entonces estaban cansadísimos, pero ese temor pasó. Yo no sé que haya gente que se haya vuelto para la casa. La verdad es que la gente tuvo mucha paciencia. De ahí que el recuento de los votos no empezara a las 4 de la tarde como debe empezar, sino que empezara a las 5, a las 6 o a las 7 incluso, lo que se terminaba de votar por las colas que había. Claro. Entonces, cuando terminaron ya las elecciones y terminó la votación, nuestra preocupación fundamental era qué pasaba con los escrutinios. Ahí habíamos pedido la presencia de los visitantes extranjeros que visitaban locales de votación y recorrían las distintas mesas para ver cómo estaba pasando, cómo estaba ocurriendo, y de tal manera que se pudieran quejar ante ellos en caso de abusos o de incorrecciones. Cuando se da el primer escrutinio, como a las 8 de la noche, de oficial del Ministerio del Interior, que es el órgano que tradicionalmente da el subsecretario del Interior anuncia al país los resultados, nos pusimos nerviosos, porque nosotros llevábamos escrutados, póngase usted, 1 millón de votos, y ellos estaban dando resultados de 100.000 votos. Claro. Y favorables a ellos, y nosotros teníamos datos de 1 millón favorables a nosotros, en que en 1 millón teníamos nosotros 600, 700.000 y ellos la mitad, que ganábamos nosotros, holgadamente. Y los datos que daba el Ministerio del Interior, entonces nos pusimos nerviosos. Eso fue unido a un hecho raro. A un momento, a una hora determinada, creo que fue alrededor de las 8 de la noche, los policías desaparecieron del centro de Santiago. Entonces empezaron a correr rumores que había movilizaciones, que venían
equipos blindados del ejército hacia el centro, en fin. Y tuvimos un tiempo de bastante intranquilidad, que realmente, según me recuerdo, a nosotros nos mantuvo muy tensos hasta medianoche. A esa hora nos estaba previsto, estaba convenido de antemano, que la radio, que el canal de televisión de la Universidad Católica, a través de un programa que encabezaba Raquel Correa, haría una reunión o una entrevista a Sergio Nofrejar y a mí, que éramos los presidentes de las dos coaliciones. Y Sergio, cuando yo llegué al local de la Católica y pasé a la sala de maquillaje, ahí Sergio me dice, con su tono bonachón así y de guaso: te felicito, ganaron. Entonces yo me sentí tranquilo. Sin embargo, yo volví al comando muy contento y pregunto, bueno, ¿qué ha pasado? Y me dicen ahí que todavía no hay reconocimiento oficial del gobierno y que siguen dando cifras inverosímiles. Entonces, ¿qué hora era ya? La 1 de la mañana. Yo decidí irme a pedir un respaldo a la conferencia episcopal de la Iglesia Católica. Antes yo estuve en el comando y estuve en el lugar de donde nosotros teníamos reservado un espacio para hacer declaraciones, que estaba a cargo de General Regá. Y ahí había inquietud. Y por eso me fui a pedir auxilio a la conferencia episcopal para que ellos hicieran un llamado a la cordura, porque la impresión que teníamos nosotros, que era clarísimo, por dos conductos, que nosotros habíamos ganado holgadamente, y sin embargo el gobierno no lo reconocía y seguía dando cifras por la cadena nacional muy insatisfactorias. Iba en el auto para allá cuando en la radio dijeron que el subsecretario del Interior iba a hacer una declaración. Y en la radio le oímos que reconoció el triunfo, dio la cifra ya en que él no ganaba. ¿Y usted ya finalmente se sintió de verdad ganador? Claro, claro. Ya dijimos, ahora viene la nueva tarea, pero ganamos. Y esto significa el fin de la dictadura.